Este episodio promueve el uso adecuado y seguro de los cepillos de alambre. Antes de ver este video, vea el primer episodio, en el que se presenta el concepto SPAD y se habla acerca del entorno de trabajo seguro, el equipo de protección personal, el cuidado y la inspección adecuada de los abrasivos y los cepillos de alambre. Los cepillos de alambre son una parte fundamental de la fabricación metálica. Cuando se utilizan de forma incorrecta, pueden ser peligrosos para el operador, los compañeros de trabajo y el equipo. Por lo tanto, es fundamental seleccionar el cepillo correcto y utilizarlo de forma adecuada para el trabajo en cuestión. Respete siempre las recomendaciones del fabricante y los requisitos locales de seguridad cuando utilice estos productos. Cuando utilice cepillos de alambre, siempre debe tener en cuenta SPAD. S, velocidad y tamaño. P, presión. O, orientación y T, tiempo, para un funcionamiento adecuado y seguro del producto. Velocidad y tamaño. Los cepillos son más eficaces cuando la velocidad y la presión de la operación se ajustan de forma adecuada a las necesidades del trabajo. En la mayoría de las aplicaciones, la velocidad más alta y la presión más baja garantizan una limpieza más rápida y una vida útil más prolongada del cepillo. Como regla general, seleccione el alambre más fino que se pueda usar para realizar la tarea en cuestión sin tener que aplicar fuerza excesiva. Asegúrese de que las revoluciones por minuto máximas del producto sean superiores a las de la herramienta eléctrica. Un cepillo de copa puede caber en una esmeriladora angular, pero puede no estar recomendado para la velocidad de esa herramienta eléctrica. Recuerde revisar siempre los valores nominales de revoluciones por minuto. Las capuchas y guardas de seguridad deben permanecer en su lugar en todo momento. Para los esmeriles de banco, utilice la guarda suministrada y asegúrese de que el cepillo ajuste sin interferencias. Las esmeriladoras de ángulo recto suelen venir con una guarda de desbaste. Esta debe permanecer en su lugar cuando se utilice la herramienta con cepillos de alambre. El alambre limpia a velocidades altas y la guarda actúa como un escudo entre el operador y los residuos. Los cepillos montados en vástago deben introducirse por completo en las boquillas y luego retirarse ligeramente. Esto garantiza que la base curva del vástago no quede en el área de compresión de la boquilla. Presión. Evite presión excesiva y permita que las puntas del alambre y la velocidad del cepillo sean las que realizan el trabajo. Si se aplica demasiada presión, se genera un exceso de flexión del alambre y acumulación del calor, lo que provoca la rotura del alambre, desgaste prematuro de las puntas y una reducción en la vida útil del cepillo. Si el cepillo no limpia de forma eficaz, use un producto más agresivo. Seleccione un cepillo de alambre más grueso, filamentos más cortos o una configuración trenzada con menos flexibilidad. Los cepillos encapsulados son los más agresivos porque solo las puntas de los alambres están expuestas. El encapsulado elimina la rotura de los alambres largos. Nunca se debe remover el encapsulado para exponer los alambres. De lo contrario, el cepillo se puede desbalancear o fragmentar. Si un cepillo encapsulado es demasiado agresivo, seleccione un tamaño de alambre más pequeño o un cepillo menos agresivo. Orientación. Los cepillos de alambre vienen en muchas configuraciones diferentes. Esto proporciona opciones para el ángulo de aproximación, lo que permite que las puntas del alambre cumplan su función. Los cepillos de alambre circulares siempre se deben operar a 90 grados y los cepillos de copa y para biselados están diseñados para ángulos de trabajo inferiores. Manténgase dentro de los 15 grados del ángulo de trabajo sugerido para el cepillo. No utilice nunca un cepillo de alambre de lado o de canto, ya que resultará ineficaz y los alambres largos se romperán. Coloque el cepillo de manera tal que las puntas de los alambres golpeen el metal y cumplan su función. Los cepillos circulares de alambre y los cepillos de copa funcionan bien en superficies planas, pero pueden quedar atrapados en los bordes de la pieza de trabajo y producir contragolpes. Preste mucha atención a los bordes de las superficies para evitar posibles problemas de seguridad. Tiempo. A medida que se utilizan los cepillos de alambre, el filo de las puntas de alambre se desgasta. Los cepillos circulares de alambre con 2 tuercas u orificios para el eje pueden voltearse periódicamente para aprovechar las puntas autofilantes. No dé vuelta a cepillos de alambre a menos que estén diseñados para ello. Los cepillos con una sola tuerca no se deben voltear, ya que al hacerlo, se posiciona el cepillo demasiado cerca de la esmeriladora y esto provoca puntos de riesgo.
Cuando utiliza un cepillo de punta en un diámetro interior, introduzca el cepillo antes de ponerlo en marcha. Esto reducirá la rotura de los alambres largos, dado que el cepillo se expandirá de forma natural cuando se ponga en marcha. Cuando el cepillo está oxidado, desprende alambres, se desbalancea o es difícil de controlar, es momento de reemplazarlo. Recuerde los factores clave bajo su control que limitan la posibilidad de que se produzcan lesiones al utilizar cepillos de alambre. S. Velocidad y tamaño. P. Presión. O. Orientación. Y T. Tiempo. Piense, SPA.